Hola, ¿qué tal? John Tali aquí con Parcila.com. Hoy vamos a pasar un poco de tiempo hablando del regulador rectificador de voltios que se encuentra prácticamente en cualquier máquina de la industria de deportes de motor, ya sea una cuatriciclo o una motocicleta. Voy a llevarlos por el proceso de cómo probarlo y cómo es que se arman. Así tendrán mejor entendimiento de cómo funcionan por aquí adentro. Las únicas herramientas especiales que necesitarán es un buen voltímetro digital. Asegúrense de que tenga esta pequeña señal de aquí que muestra la prueba de diodos. Ahora, si no tienen uno, lo pueden conseguir en Parcila.com. Ustedes saben que tenemos todo en Parcila.com. Bueno, tan pronto tengan su regulador rectificador en un banco y un buen medidor de voltios ohmios, podemos enseñarles cómo hacer pruebas, así que vamos. Bueno, si están observando este video, posiblemente es que su máquina no esté cargando. Ahora, si ya eliminaron la posibilidad de una batería mala y sus estatores están funcionando, tenemos un video para eso, por si acaso. Queda posibilidad que su regulador rectificador no funcione, porque lo que este aparato hace es tomar la señal AC que el estator desarrolla y lo convierte a una señal DC que carga la batería y provee energía para cualquier carga que esté utilizando la máquina. Usualmente entre 12.8 hasta 14.123, dependiendo de qué batería se encuentre en la máquina. La manera en que lo hace es lo que le llaman onda de rectificación completa. Y por lo que tenemos ahí es voltaje de AC, lo que es una onda sinusoidal que va de positiva a negativa a través de una cierta cantidad de tiempo. Y lo que está haciendo es tomando eso, volteando esa mitad inferior hasta donde hay una joroba AC positiva y entonces está utilizando lo que se llama un capacitador fluido para mantenerlo cargado entre cambios positivos y negativos. Eso es lo que eventualmente sale del positivo y el negativo y va hacia la batería y carga la máquina. Pues con un poco de explicación de esto, ¿realmente necesitan saber todo esto de ingeniería? No. Hay una manera sencilla de probar esos 6 diodos para ver si funcionan o no. Un diodo es básicamente un interruptor de prender y apagar para una corriente. Si lo polarizan hacia adelante, permite que pase la corriente. Si lo hacen hacia el revés, funciona como un apagador. No permite que fluya la corriente. Así lo que queremos hacer es una prueba a cada uno de estos para ver si polariza hacia adelante y luego polarizarlo al revés y asegurar que esté deteniendo el flujo de electricidad. Pues vamos a mirar a 3 tipos de distintos. Vamos a mirar a uno de Yamaha, uno de Honda y luego vamos a terminar con esta unidad de Polaris. Y cada uno quizás luce igual desde afuera, pero van a averiguar que cómo funciona de adentro es muy distinto. Hay algunos que podemos probar y advertencia. Hay ciertos que no podemos probar, así que van a querer observar este video hasta el final para que vean por qué estoy diciendo esto. Bueno, vamos a mirar qué es lo que ocurre dentro de un regulador rectificador típico. Lo que tiene aquí es básicamente un estator. Eso provee el voltaje AC y la corriente que se envía al regulador rectificador. Hay 2 partes distintas, tanto como sugiere el nombre regulador rectificador. Hay una sección de diodos que actualmente toma una onda de AC, lo invierte y luego utilizando como un capacitador pone una salida de voltaje DC tipo serrucho. La otra parte es el regulador actual. Lo que hace el regulador es, regular el voltaje. Utilizando el medidor de voltios ohmios en diodos es que actualmente se puede polarizar hacia adelante estos 6 diodos y eso es lo que indicará si la parte rectificadora del circuito funciona o no. Lo que debe leer un diodo típico de base de silicón es entre 0.48 a 0.52 voltios. Pues vamos a mirar la Honda. Esto va a ser el polo positivo, esto puede ser el polo negativo. Pues para polarizarlo hacia adelante queremos poner nuestro cable negativo en el lado positivo y luego tomar nuestro cable positivo hacia cada punto del mismo rectificador. Y deberíamos ver 0.5, vamos a ver, así es, ahí lo vemos. Bueno, eso me dice que polarizamos a cada uno de esos diodos hacia adelante. Ahora necesitamos verificar que eso va a detener la corriente de fluir en la dirección equivocada. Y pues lo vamos a poner en marcha atrás. Vamos a poner nuestro positivo donde estará la batería y luego vamos a polarizarlo al revés con el negativo aquí. Abierto, abierto y abierto. Pues esos 3 están haciendo lo que se supone que hagan. Ahora, vamos hacia el otro grupo de diodos. Ahora, nuevamente estamos polarizándolos hacia adelante, recuerda. Y pues debería dejar pasar la corriente 0.5, 0.5, 0.5. Lo cual ahí está, exacto.
Exacto. Ahora, si intentamos invertir a esos mismos tres diodos, debería haber un abierto en cada condición. Abierto, abierto, abierto. Perfecto. Y así es como se prueba este. Logré polarizar hacia adelante a cada uno. Bueno, ahora vamos a mirar el de Yamaha. Estas tres conexiones, si estuviesen enchufadas, llegarían hacia el estator. Un bobinado de estator de 3 fases. La salida, esta va a ser el lado positivo y esta va a ser el lado negativo. Y si miran en su máquina, creo que este va a ser rojo y este va a ser negro. Vamos a tomar el cable positivo y llevarlo al lado negativo. Y entonces vamos a llevar el cable negativo e ir hacia cada punto aquí y eso debería polarizarlo hacia adelante. Punto 49, punto 501, punto 499. Pues lo que hice es que polaricé a cada uno de estos diodos hacia adelante. Ahora quitamos a nuestro cable negativo del voltímetro, lo ponemos en el lado positivo de la terminal del regulador rectificador e iremos a nuestros 3 puntos para polarizar hacia adelante a cada uno de estos diodos. Ahora, ¿cómo cambió? Deberían haber unos diodos ahí, ¿cierto? Eso cambió. Bueno, actualmente si están ahí, el truco es que, bueno, hay otros circuitos que no se pueden medir desde afuera. Vamos a referirnos al próximo diagrama. Bueno, como antes, esos son los 6 diodos que estamos intentando probar. Hay un regulador rectificador y hay lo que parecen 3 diodos de tipo SCR. Ahí. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, un regulador limita cuánta corriente o voltaje sale hacia afuera al actualmente derivando a cada una de esas piernas a tierra. Pues ahora el positivo aquí, polarizando hacia adelante, no tuvo problema. Iba en contra de esta compuerta y pues solo estábamos leyendo a esos 3 diodos. Cuando íbamos en la otra dirección, estábamos actualmente igualando a un diodo de polarización adelante aquí, en cualquier de los circuitos que utilizaban adentro del regulador en el otro lado. Pues es fácil centrar y leer la polarización adelante a través de cada uno de estos diodos. Pero adivinen qué, cuando intentan polarizar estos hacia adelante, también están polarizando hacia adelante a estos transistores distintos aquí abajo. Y pues les va a dar una medida diferente a la punto 5. Vamos a hacer un paso más hacia adelante. Vamos a mirar al de Polaris. Esto sería el enchufe que va hacia el estator. Este sería el enchufe que actualmente va al sistema eléctrico del vehículo. Eso va a ser el positivo, eso el negativo. Pues vamos a tomar a nuestro medidor. Vamos a ponerlo al lado negativo y a ver qué medida nos da. Punto 5 es lo que esperábamos. Punto 5, perfecto. Y punto 5. Bien, se parece más o menos al de Yamaha. Vamos al lado negativo. Nada. Nada. Y nada ahí tampoco. Pues, ¿qué es lo que pasa con el de Polaris? ¿Me están diciendo que esto es un rectificador de media onda? Lo dudo un poco. Vamos a mirar a este próximo diagrama. Pues este es el de circuito que estoy seguro que está dentro de esta unidad particular. No les puedo decir eso, pero creo que puedo explicar qué es lo que pasa. Nuevamente fue muy fácil polarizar hacia adelante a estos 3 diodos yendo hacia la batería. Ahora miren, ¿qué es lo que pasa cuando intentan polarizar hacia adelante desde la Tierra? Pues adivinen que están encontrándose con una red entera del regulador que actualmente le dice que tiene que hacer en cuanto a los voltios. Pues existe la posibilidad de tomar un voltímetro de prueba de diodos y probar un circuito MOSFET, al igual que un puente de voltaje y luego uno de amplificador operacional al fondo. Simplemente no se puede hacer. Así que pues por eso que nos dio un circuito abierto al intentar leer en esa dirección. Nuevamente, yo no estuve en la conferencia de diseño, así que no creo que Polaris me lo dirá. Pues, ¿qué aprendimos aquí acerca de esto? Bueno, dependiendo del fabricante, si se puede probar algunos de los aspectos, quizás todos los 6 diodos que toman parte del circuito rectificador. Otras veces nos encontraremos con el lado regulador que nos previene ver ambos lados del circuito rectificador. Especialmente con este, no les va a brindar una indicación clara de qué es lo que ocurre dentro de esto. Bueno, es proceso de eliminación. Aquí, amigos, no hay manera de probar adecuadamente a cada regulador rectificador individual con solo un voltímetro. Simplemente no se puede.
hay demasiadas variables. Pues, ¿qué se hace entonces? Bueno, primero se asegura que la batería esté saludable. Segundo, se asegura que el cableado de la máquina esté al día, sin cortos, sin abiertos. Si pueden, háganle una prueba dinámica al estator para asegurar que estén recibiendo la señal AC adecuada al regulador rectificador. Y si todo eso cuadra, pues lo que sobra es lo que debe ser el problema. Va a ser su regulador rectificador de voltaje. Un par de cosas que indicarán esto es que o no está recibiendo carga alguna o está sobrecargando y destrozando la batería por completo. Pues estamos aquí para ayudarles. Si necesitan ayuda, comuníquense con nosotros e inténtenos nosotros dirigir acerca del problema. Tan pronto se resuelva el problema, visítenos en Parcila.com, donde tenemos todas las piezas de fábrica de todos los fabricantes principales y podemos llenar su orden rápidamente. Escuchen, solo queremos agradecerles por comprar con nosotros aquí en Parcila.com y nos veremos en el próximo video. Y si les gusta lo que vieron, opriman ese botón de suscripción para que se mantengan al día con lo que está trabajando la próxima vez. Que tengan un buen día y compren en Parcila.com.